Así como hay persecución en la calle, hay persecución en los cuarteles también. Estos son los momentos en que comienza a jugar el ajedrez, porque es una combinación de presiones externas e internas, pero si no hay presencia en las calles, se hace más complicado, por supuesto, avanzar la estrategia de salida del régimen. María Corina tiene una característica que no tenían estos otros líderes. Primero, que está decidida a ir al final. En el caso de Capriles, Capriles se rindió en el momento en que perdió las elecciones en el 2013. En el caso de Guaidó, Guaidó no tenía la capacidad, digamos, de liderazgo muy importante, sobre todo de aceptación, ese liderazgo en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales. Con María Corina es distinto. María Corina lo acaba de decir, por ejemplo, acaba de decir que muchos soldados durante la votación y durante la campaña se le acercaban casi que pidiéndole ayuda. Es decir, esto se mantiene. El hecho de que exista, digamos, un nivel de represión importante no significa que la gente cambió de opinión. La decisión que hay, y esto es muy importante entenderlo, es no confrontar al gobierno en el terreno de la violencia, que es donde ellos quieren, donde son fuertes y donde ellos quieren que se plantee. Ellos están acusando constantemente que la oposición es violenta, ¿no? Entonces, es no darle, por eso cuando María Corina convoca a una manifestación, dice, vamos a ir en familia, vamos a ir pacíficamente, ¿no? Es decir, totalmente sin darle argumentos al régimen, y para mí ha sido muy difícil porque a veces me toca decir cosas que a la gente no le gusta escuchar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la invasión militar. Es muy difícil una invasión militar. Estamos aquí, ya está Castro estando llegando. Amigo Castro, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Saludos, Alejandro. Gracias por invitarme a tu programa. Igualmente, siempre un placer, Castro, escucharle. Y nada, te estaba viendo tu programa y me gustaría saber, en estos momentos, Castro, para no perder tiempo, qué y cuál es el papel de la Fuerza Armada Nacional ya con las máscaras quitadas, cuál es el rol que ejerce Padrino López y los demás componentes de la Fuerza Armada Bolivariana en esta situación de hostigamiento, persecución a la ciudadanía que clama todavía por libertad y que no siga adelante este golpe de Estado. Mira, obviamente la Fuerza Armada actúa en este momento como un elemento de sostén, pero hay que entender dos cosas. Es una Fuerza Armada que está convencida del triunfo, o mejor dicho, del hecho de que Maduro no ganó legítimamente. Hay una gran presión, así como hay persecución en la calle, hay persecución en los cuarteles también. Y luego, digamos, la lealtad que se mantiene en este momento, que se está exhibiendo por todos lados. Los militares cada vez aparecen con el propio Maduro disfrazado también de militar. Hay una motivación pecuniaria, digamos, de dinero, ¿no? Es decir, son lealtades que no son lealtades ideológicas, que son lealtades basadas un poco bajo la presión del miedo y la persecución interna, en la cual, por cierto, juegan un papel los cubanos, y al mismo tiempo, si no hay dinero, no hay lealtad, o sea, esto tiene un componente importante. La razón por la cual Maduro asciende, por ejemplo, ayer o hace 2 días, a oficiales de la Guardia Nacional, es porque cuando tú subes de rango, el sobre que recibes con el dinero en efectivo que reparte Nicolás Maduro en la Fuerza Armada, en los cuarteles, tiene que ver con, es proporcional, digamos, ¿no? O sea, te aumenta el ingreso y bueno, este es el Estado, es decir, hay una fuerza que lo está manteniendo, pero esto es una fuerza que se mantiene no porque está 100% convencida de un proyecto, sino porque también está sufriendo las mismas consecuencias del venezolano de la calle. Mira, Castro, una de las cosas que se vendían políticamente en la salida que ofrecía María Corina Machado, que era hasta el final, o que es hasta el final, porque creo que todavía la mantienen, era contar con la policía y esta Fuerza Armada venezolana, que se pusieran del lado correcto. Ya sabemos en qué calle están con el madurismo. Ahora, ¿qué sigue para el ciudadano y para estos planes políticos desde tu perspectiva? Porque si ese es el sostén, como tú lo has explicado, entonces la ciudadanía está muy sola. Mira, yo creo que el liderazgo que hasta ahora ha demostrado María Corina Machado y el mundo Gonzalo Urrutia, esa dupla importantísima, es que todavía sigue, digamos, en unos términos de desafío, ¿no? De seguir hasta el final. Y la última demostración del poder de convocatoria se produjo el sábado. Es decir, las cosas están cambiando tanto en Venezuela que nos parece el sábado pasado esta demostración masiva del llamado que hizo María Corina muy lejano, ¿no? Pero en los ejemplos históricos que ha habido,
la presencia, por ejemplo, en la calle es una de las cosas muy importantes. Mira, por ejemplo, estamos hablando de la revolución que se produjo en Egipto en el 2011. Hubo una decisión, hubo grupos que comenzaron, por cierto, utilizando las redes sociales, Facebook y otros, que se plantaron en esta importante plaza principal en el Cairo y se mantuvieron por semanas ahí adentro. Hubo más de 800 muertos en esas protestas hasta que lograron finalmente el colapso del régimen, la salida de, en este caso, Hosni Mubarak, y estamos hablando de un régimen posiblemente tan sanguinario como Nicolás Maduro, y ha pasado en Bangladesh. Es decir, el tema, y eso es lo que teme el gobierno, la razón por la cual salen a reprimir es porque ellos no quieren la gente en la calle. La gente en la calle transmite el mensaje de que Maduro no tiene el control, y este mensaje también resuena en los cuarteles, ¿no? Este mensaje que lanzó María Corina, la carta a los militares y a los funcionarios policiales, a los jefes policiales, tuvo una repercusión de tal naturaleza que tuvo que salir Padrino con los jefes policiales también a tratar de desacreditar ese mensaje. Y bueno, esto es un tema de tensión, ¿no? Es un tema de estrategia, es un tema, yo lo que creo que se va a producir ahora es otros llamados. Hay un problema de indefensión, pero al mismo tiempo el hecho de que el régimen esté reprimiendo no significa que esté ganando terreno en la voluntad de los venezolanos, y Venezuela sigue siendo, digamos, un país que para Maduro no va a ser fácil de gobernar. Y bueno, este es el tipo de... o sea, estos son los momentos en que comienza a jugar el ajedrez, porque es una combinación de presiones externas e internas, pero si no hay presencia en las calles, se hace más complicado, por supuesto, Eh, avanzar la estrategia de salida del régimen. Ese es un buen punto, porque fíjate, María Corina y el mundo en la clandestinidad o guardados o cualquier término que se pueda usar, no pueden salir porque están siendo perseguidos, están siendo cazados como conejos o ratas, como ha dicho el propio número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Pero la gente, si no tiene un liderazgo que lo lleve a las calles, Castro, creo que entonces ese factor que ya lo vemos, la gente está tratando de volver a su normalidad, a la pretendida normalidad. Entonces esto condena este movimiento, lo mismo que ya vivimos con Guaidó y en otras etapas con Capriles, Mira, yo creo que hay ese riesgo que tú estás señalando, que me parece que es un riesgo racional, o sea, es previsible que pueda ocurrir una normalización de esta situación en Venezuela. El tema es que está el liderazgo de María Corina. María Corina tiene una característica que no tenían estos otros líderes. Primero, que está decidida a ir al final. En el caso de Capriles, Capriles se rindió en el momento en que perdió las elecciones en el 2013. En el caso de Guaidó, Guaidó no tenía la capacidad, digamos, de liderazgo muy importante, sobre todo de aceptación, ese liderazgo en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales. Con María Corina es distinto. María Corina lo acaba de decir, por ejemplo, acaba de decir que muchos soldados durante la votación y durante la campaña se le acercaban casi que pidiéndole ayuda. Es decir, esto se mantiene. El hecho de que exista, digamos, un nivel de represión importante no significa que la gente cambió de opinión. Posiblemente toma miedo, pero lo que hace es más bien acrecentar el resentimiento contra el régimen. Y la otra característica que te iba a decir sobre María Corina es que hace jugadas inesperadas, ¿no? Es decir, una de las cosas que no ha podido hacer el régimen es anticipar las jugadas de María Corina Machado. Y yo creo que van a venir más cosas, es lo que ella está sugiriendo, pero otra vez, ¿no? Esto es un escenario que se juega adentro y afuera, ¿no? Hay también una gran presión de muchos países, porque a la larga, Alejandro, esto es un tema de con cuánto dinero cuentas para sostener esa estructura que es artificial. Es decir, si tú tienes dinero para constantemente mantener a la gente, a los militares, ¿no? Y recordemos una cosa, estos militares llevan 3 semanas ya de alerta máxima, porque el Plan República comenzó una semana antes de las elecciones, están agotados, ¿no? Y entonces ocurre el agotamiento, digamos, de la gente, y esto también causa un problema. Y luego, si tú sacas masivamente, pacíficamente, como lo hizo el sábado pasado, hace 6 días o 5 días, esto pudiera producir también un agotamiento. Es decir, tú no puedes mantener las fuerzas represivas alertas todo el tiempo cuando hay una movilización. Y yo creo que podemos esperar, ¿no? Que haya más movilizaciones.
¿Confías en que María Corina Machado Castro y Edmundo González no terminen presos? Mira, yo creo que esto le pondría, digamos, pudiera tener una reacción todavía más adversa, pero Margarina ha estado clara, ¿no? O sea, el escenario de que iba a ser perseguida, de que iba a ser detenida, eso también estaba previsto en sus planes, ¿no? Y ella, me imagino que tiene toda la estrategia para protegerse, y yo creo que eso va a continuar, pero además la posibilidad de encarcelar a María Corina pudiera generar, digamos, que el lugar donde la tengan detenida, las reacciones internacionales pudiera endurecer realmente, pudiera convencer, por ejemplo, a países o a sectores en los Estados Unidos, por ejemplo, convencerlos de que efectivamente Maduro cruzó una línea roja, ¿no? Y se pasó de la mano. Yo recuerdo en el 2019, cuando Juan Guaidó salió a prácticamente dirigir ese alzamiento militar en el cual participaron Padrino y como tú sabes, Michael Moreno, ¿no? Y no le tocaron un pelo. Estados Unidos les dijo, si se atreven a tocarlo, vamos a actuar, ¿no? Y obviamente el régimen le tenía miedo a la reacción. En ese momento había otra administración, naturalmente, pero esto también pudiera producirse. Es decir, hay tremendas presiones. Hay, por ejemplo, congresistas de ambos partidos que están presionando a la campaña del Partido Demócrata. Es decir, hay una serie de elementos y de estrategias que está, por supuesto, operando también María Corina en este nivel, que pudieran, digamos, convertir en un problema realmente muy serio si se atreven a encarcelar a María Corina Machado. Me quedan dos preguntas porque tiene un compromiso con la colega Nitu Pérez Osuna después de terminar esta entrevista. Me apoyo en Felisa Gómez, que escribe, ¿cuál fue la diferencia entre Bangladesh y Caracas? La juventud que no tuvo miedo, la poca represión, se pregunta. Mañana hay una vigilia. ¿Este es un mecanismo efectivo para salir de un régimen tirano? Bueno, yo creo que Bangladesh es un pueblo, digamos, mucho más sufrido que Venezuela. La gente quizá tiene mucho menos que perder. No conozco exactamente los detalles de la situación en Bangladesh, pero se produjo una rebelión en las calles. Es decir, y esto es un común denominador en otras experiencias también. Es decir, cuando la gente llega un momento en que la gente se harta de las condiciones o de la situación, y llega un momento en que esta manifestación constante en la calle, a pesar de que siempre hay muertos, porque siempre los hay, produce un estado de quiebre al punto de que cuando tú tienes que sacar, porque te ves, digamos, sobrepasado por el nivel de las protestas, tienes que sacar al ejército a la calle, que es lo que no quiere hacer Maduro, entonces allí comienzan a complicarse las cosas, porque los soldados pueden decidir, y los comandantes, ¿no? Es decir, hay casos, por ejemplo, en Venezuela, de comandantes que han dicho expresamente, nosotros no vamos a dispararle a la gente, ¿no? Entonces, por eso es que Maduro confía en estos cuerpos particularmente represivos, que son el FAES y la Guardia Nacional, y con ayuda de posiblemente represores cubanos también. Pero si tú planteas un escenario, que fue lo que ocurrió en Bangladesh, de que la gente sale masivamente, tú puedes matar 100, 500 personas, ¿no? Y si la gente permanece, entonces se produce un quiebre, que fue lo que ocurrió exactamente en Bangladesh y que puede ocurrir en Caracas, también en Venezuela en general, ¿no? Y otra cosa importante, Alejandro, esta dictadura comunista de Bangladesh tenía el apoyo irrestricto de Rusia y de China. ¿Qué pasó con Rusia y China en esta situación? Es decir, no se metieron. Quizá el valor estratégico de Bangladesh quizá les llevó a decir, bueno, no nos interesa meternos en ese conflicto. Pero en el caso de Venezuela actúan también digamos, otras circunstancias que pudieran complicar también la participación. China no está participando activamente. China suspendió las inversiones chinas en el 2020. Hay una deuda enorme y Rusia tiene sus propios problemas también, ¿no? Mucho de lo que ha hecho Rusia, digamos, es más que todo un show propagandístico. Yo dudo que haya soldados rusos que van a salir a las calles a defender a Maduro. Probablemente controlan el aparato, digamos, de espionaje o de vigilancia de radares y de manejo de los sistemas antimisilísticos si hay un ataque convencional. Pero el problema aquí es hasta qué punto están dispuestos ellos a quemarse en una confrontación en la cual Estados Unidos pudiera verse obligado a decirle, si ustedes se meten, nos metemos nosotros. La última pregunta. Por aquí había alguien que te preguntaba, creo que es Betty desde Caracas, y dice, Betty Soto,
Castro Cando, ¿realmente ves que esto de hoy en Venezuela es hasta el final con el triunfo? Yo creo que sí, lo ha dicho, o sea, yo creo que hay una estrategia de mediano y largo plazo, y no lo digo por solamente lo que dice María Corina, sino por lo que uno ve que está, los hilos que se mueven aquí. Es decir, hay una estrecha cooperación con importantes organismos o entes en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay una conexión directa con el National Security Council, que es el principal cuerpo de asesoría al presidente. Hay personas que están tremendamente enteradas. Estados Unidos tiene una cantidad de recursos impresionantes. Para nadie es un secreto que Estados Unidos monitorea, por ejemplo, las comunicaciones internas del régimen, monitorea y las graba constantemente. Por otro lado, tiene toda la información de cómo opera financieramente la dictadura o digamos el cartel, ¿no? Cómo mueven el dinero. Y esto es una cosa clave. Lo que pasa es que en el momento en que tú hagas eso, o sea, yo creo que Estados Unidos está tratando, en primer lugar, de que se quemen todas las opciones, las negociaciones. Ha puesto a estos tres países izquierdistas a negociar, ¿no? Como diciendo, bueno, si ustedes no resuelven esto, entonces vamos a tener que ir, ¿no? Y lo que está planteado ahora son niveles de sanciones, y todo esto está siendo operado o forma parte, digamos, de la estrategia que tiene María Corina. Yo creo que es un tema en el cual no necesariamente el tiempo que pasa favorece la dictadura. Yo creo que a medida que pasa el tiempo sin resolverse este problema, es un problema para Maduro creciente, porque se queda sin opciones, y la idea de que se siente el precedente de que una persona se pueda robar impunemente a las elecciones es un precedente que nadie quiere, ni siquiera la izquierda, ¿no? Y tú ves el grupo de Puebla, por ejemplo, que se está pronunciando por lo mismo. Hay que mostrar o sea, Cristina Kirchner, que yo pensaba que iba a dar un respaldo, no lo dio. Boris acaba de hoy de volver a decir, no solamente ahora queremos las actas, queremos que haya una verificación internacional. Es decir, que realmente el juego está muy movido, muy interesante, y yo creo que María Corina está en esa jugada de ese ajedrez, y la gran angustia del régimen es que él no sabe, ellos no saben, ellos no han podido penetrar las comunicaciones de María Corina, no saben en qué está pensando, cuál es la siguiente jugada. Ellos están totalmente desconcertados por eso. Y si nos asesinan y esa hecatombe que ofreció Maduro ocurre, ¿eso no es perjudicial para la salida, para ese final? Y también para él mismo, ¿no? O sea, tú puedes tensar la cuerda, pero la cuerda se puede reventar, ¿no? Y esto es un riesgo que tiene también Maduro cuando tú, no, repito, ¿no? Si tú tienes una situación en la cual las fuerzas limitadas, digamos, ¿no? De la represión, porque estos cuerpos son cuerpos limitados, no es comparable con la Fuerza Armada en su conjunto, ¿no? Si tú te ves obligado a sacar a los soldados a la calle, es posible que los soldados no regresen otra vez, ¿no? O los comandantes, o sea, se produce una situación en la cual obligas a los comandantes a decidir: o mato gente o mantengo a Maduro. Mato gente y me comprometo el futuro mío y de mi familia, versus mantener a un dictador, además, con todos los privilegios, ¿no? Entonces, eso es un tema que forma parte, por supuesto, de las preocupaciones. Muchísimas gracias, Castro. Me encantaría seguir hablando contigo, pero ya estamos comprometidos, tú con Nitu. Bueno, podemos hablar un poco más si quieres. Bueno, no, buenísimo. Entonces, chévere, porque por ahí tengo a Romy y Rafael en la última media hora que le regalaría unos minutos. Buenísimo. Eduardo Rondón, ¿por qué comparan esta elección con Guaidó o Capriles? Por favor, nada que ver, es una elección por paliza y con pruebas. Esto es cierto. Mira, y tú lo sabes muy bien, Castro, yo he sido muy crítico con María Corina Machado, creo que se perdió mucho tiempo, creo que no salieron a la calle oportunamente el 29, esa es mi lectura. Yo estoy lejos, soy periodista, no tengo ninguna proposición porque no soy político y no me interesa, pero y se ganó, yo creo, y aquí lo voy a reconocer, y a quien preguntaba por allí por la muñequita, no la voy a sacar, porque todavía no creo que sea el momento, porque hasta ahora creo que, como dice Castro, voy a ver cuál es el plan B, el C, el D y el F. Si perdemos esta batalla con una gran oportunidad, con un pueblo en la calle, entonces te pregunto, para ti, ¿qué es lo más importante del logro de este final? Y compartes conmigo, ¿crees que el liderazgo político debió haber salido ese 29 y estar en las calles? Bueno, mira, esto es, digamos, como alguien lo definió, ¿no? Es territorio desconocido, ¿no? Estamos ensayando, por supuesto, una reacción, aunque era previsible la posibilidad de que el régimen se robara o sea, lo que había previsto era que el régimen hiciera trampa, ¿no? Pero el aparataje que montó María Corina fue de tal eficacia que no pudieron hacer la trampa.
Y entonces después se produjo esta decisión totalmente, digamos, que ha resultado inaceptable. Entonces, el tema de salir, primero fue espontáneo, como sabemos, el 29 salió la gente en la calle normalmente, ¿no? Tumbando las estatuas de Chávez, etcétera. Pero la decisión que hay, y esto es muy importante entenderlo, es no confrontar al gobierno en el terreno de la violencia, que es donde ellos quieren, donde son fuertes y donde ellos quieren que se plantee ellos están acusando constantemente que la posición es violenta, ¿no? Entonces, es no darle, por eso es cuando María Corina convoca a una manifestación, dice, vamos a ir en familia, vamos a ir pacíficamente, ¿no? Es decir, totalmente sin darle argumentos al régimen, y yo creo que este es el tema, que María Corina no está peleando en el terreno de la violencia, en el terreno de la confrontación directa, ¿no? No está llamando a una rebelión militar, está llamando a la conciencia. Y esto es un terreno, naturalmente, que el gobierno a veces tú sientes que no hay, o sea, mira, porque la persecución tiene unos límites también. Tú puedes reprimir, pero tú no puedes vivir 6 años en una represión constante, porque esto implicaría un agotamiento. Cuba tiene, el pueblo cubano tiene, por ahí saludo a alguien cubano que está conectado aquí, tienen 65 años siendo reprimidos. Pero Cuba es distinto, porque Cuba primero o sea, se estableció como un estado muy distinto al de Venezuela. Por ejemplo, en Cuba no hay elecciones directas, siempre fueron indirectas. Es decir, los cubanos eligen representantes al Congreso y el Congreso o la Asamblea es la que decide el presidente y por supuesto toda esa gente está, o sea, y además es una dictadura que se ha perfeccionado en estos años y es una isla, ¿no? Que no tiene la importancia estratégica que en su momento tuvo el apoyo de la Unión Soviética. Es decir, lo que se planteó en Cuba no está planteado en Venezuela, históricamente hablando, ¿no? El tipo de historias o sea, el tipo de represión que se hace en Cuba es ya, por ejemplo, en Cuba se hizo un plan extraordinario de desarme. La gente no tiene sino bates, palos para defenderse. Esto es una diferencia. En Venezuela tampoco hay muchas armas con que defender. Yo creo que si el pueblo estuviera armado, una historia totalmente diferente se estuviera contando. Yo creo que hay muchas armas en la calle, ¿sí? Pero otra vez, ¿no? El tema es que hay una situación, digamos, o sea, la gente todavía tiene las ansias de libertad, puede expresarla. Ahorita está produciéndose particularmente una represión, sobre todo a través de las redes sociales, pero eso ha sido siempre una cosa que ha estado presente en el caso de Venezuela. Y el hecho de que Maduro esté reprimiendo es porque sabe que no puede todavía, no tiene el control, ¿no? De toda o sea, a diferencia de Cuba. En Cuba hay por ejemplo, tú no puedes educar a tus niños fuera del sistema comunista, ¿no? Te persiguen, pero en Venezuela no ocurre eso. En Venezuela hay otro tipo además, todo el impacto de las redes sociales sale totalmente fuera de control. O sea, el régimen está ahorita diciendo, vamos a acabar con WhatsApp, pero es una estupidez porque hay numerosas plataformas, la gente sigue comunicándose, ahorita tiene, por supuesto, mucho más cuidado por las consecuencias que eso tiene, pero hay muchas más herramientas, es más difícil de controlar, ¿no? Un país, además, más grande, pero de todas formas, todo esto va teniendo un costo. El hecho de fundar un gobierno en la idea represiva, esto puede tensar otra vez, porque todos estos malestares económicos y sociales que se viven en Venezuela repercuten en todos lados, ¿no? En todos lados. Y lo importante es que el gran temor de Maduro de las sanciones es que le quite el acceso a dinero para mantener las lealtades, ¿no? Y entonces aquí es donde, o sea, posiblemente las sanciones no lo van a tumbar, pero le van a quitar y le pueden quitar importantes apoyos dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasaría con Castro Cando como periodista, como ciudadano venezolano, si María Corina termina saliendo al exilio? Y Edmundo González, aunque la lideresa en este caso, lo sabemos, orgánica y la que manejó todo esto, y no lo debemos desconocer, fue la propia Corina Machado. Sí, una pregunta difícil. Es un escenario, digamos, yo creo que la fuerza de María Corina está en el hecho de que ella no solamente está determinada en avanzar, ¿no? En lo que ella llama el proyecto hasta el final, sino en permanecer, ¿no? Como hemos sabido, en el pasado hubo gobiernos que le han ofrecido asilo político, ella se ha negado, y yo creo que ellos tienen un plan para permanecer. Yo creo que es importantísimo el hecho de que permanezca. Una vez que sales de Venezuela,
se acaba la conexión, ¿no? Se acaba además el liderazgo. Y yo creo que el capital político que María Corina ha logrado construir a lo largo de los últimos años y sobre todo en los últimos meses, no lo va a tirar por... O sea, salir del país sería el final de su carrera política, ¿no? Y yo no creo que eso esté, digamos, dentro de las opciones que ella tiene. Yo creo que... No, 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 lo que quería decirle que ella quizá, no voy a hablar por ella, ni mucho menos, pero hay una disposición, y es lo que uno ve, de que si es necesario entregar la vida, bueno, hasta ese nivel, ¿no? Hasta ese nivel. claro, pero como describe por aquí Andrés de Caño, permanecer escondida, ¿cuánto tiempo? Porque puede que no hayan infiltrado, localizado las comunicaciones, pero el régimen tiene su aparataje, tiene a los cubanos, al G2 cubano, tiene a los iraníes, tiene mucha inteligencia, mucho apoyo internacional. Permanecer escondida será una opción por mucho tiempo, por un tiempo largo. No, yo creo que esto es una situación que, digamos, es circunstancial, es estratégica, ¿no? Ella, por supuesto, se da cuenta, pero una cosa interesante, no hay una orden de captura en este momento para ella. Bueno, Eh, pero eh, eso lo dice el fiscal, Tarek William Saab, pero a todos los que han arrestado no hay orden de captura, lo agarran y lo sí, desaparecen. pero una cosa es arrestar a una persona indefensa, digamos, no tan prominente, pero otra cosa es meterle la mano a María Corina, o sea, o a Edmundo, ¿no? Eso generaría un furor no solamente afuera, sino también adentro, ¿no? Y tú convertirías, por ejemplo, en un centro de peregrinaje el lugar donde ella va a estar, pudiera exacerbar, ¿no? Pudiera el país salir de control, ¿no? Y esto es una situación que el gobierno lo sabe, es decir, la razón por la cual el régimen ha basado su estrategia hasta ahora en amenazas, ¿no? Está descalificando al adversario, está diciendo estas personas son violentas, hay un plan de golpe de Estado, es una cosa absolutamente inconcebible, o sea, absurda, porque no hay golpe de Estado, o sea, el golpe de Estado lo lidera gente que tiene las capacidades y las armas y no es el caso de María Corina. Y además, el reclamo que ella está haciendo es un reclamo absolutamente aceptable. Nadie está viendo lo que está haciendo María Corina o el liderazgo de ella como una conspiración. Es simplemente reclamar un triunfo que se produjo contundentemente, a pesar, en un sistema, ¿no? Como ellos mismos lo han descrito, como uno de los más perfectos del mundo. Pero bueno, el tema es que estas situaciones son fluidas, pueden cambiar de un momento a otro, pero yo creo que tendría un tremendo costo, un costo muy alto, poner a María Corina tras las rejas. Me gustaría que Romy Wick, que están esperando para participar, y Rafael Urrutia, ya te estoy cambiando el apellido Romy, ¿le quieres hacer una pregunta acá tocando, ya que estás oyendo aquí el programa? Bueno, entonces, hola, ¿cómo estás? Yo Saludos. veo mucho, para que sepa que yo veo mucho sus videos y le respeto mucho su información. Gracias. Pero Gracias. aprovecha. Estaba viendo un comentario que puso una persona ahí y yo te voy a hacer esa pregunta de ese comentario que hizo esa persona. Esa persona dice, él dice muchas cosas, pero no se dan. O sea, como que tú en los videos dices muchas cosas que no se están dando. Entonces, ¿qué respondes tú? No es mi pregunta, sino que lo leí y me llamó la atención eso. Bueno, me gustaría saber qué cosas concretas yo he dicho que no se han cumplido. Yo no hago pronósticos, a mí no me gusta hacer, es muy difícil hacer un pronóstico en este momento. Tú no puedes decir, vamos a liberar Venezuela, como mucha gente lo dice, no lo sé, es parte del juego que está en camino. Yo lo que sí hago es hacer digamos, los videos míos y lo que yo estoy tratando de comunicar es, trato de basarlos en hechos factibles, comprobables. He hablado sobre temas de documentos, he hablado sobre digamos, cosas que han ocurrido en el pasado o que están ocurriendo, pero no soy futurólogo, digamos, no quiero entrar en ese terreno. En más, soy, digamos, un poquito, comparto con Alejandro un sano escepticismo, porque aquí puede producirse, los escenarios están abiertos. Aquí puede haber un fracaso, pero también puede haber un triunfo, ¿no? Y para mí ha sido muy difícil porque a veces me toca decir cosas que a la gente no le gusta escuchar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la invasión militar. Es muy difícil una invasión militar. No es un tema que para tú poder, desde el punto de vista logístico, tú tienes que organizar tantos elementos sin contar con la voluntad política de los gobiernos. ¿Dónde metes tú 5.000, un ejército de 5.000 personas? ¿Cómo las entrenas? ¿Dónde las armas? Tienes que tener un territorio.
¿quién va a prestar el territorio? Es decir, hay una serie a pesar de que la gente habla entusiásticamente acerca de que, bueno, vamos a organizar una inversión militar y entonces hay gente ofreciéndose y a veces me llaman, ¿con quién contacto? Bueno, no lo sé, yo no estoy organizando ninguna invasión, pero hay cosas logísticas que hay que decirlas, ¿no? La gente tiene que quitarse la idea de que de las soluciones rápidas, ¿no? Y eso es un poco el trabajo que estoy tratando de hacer. Rafael Uribarri, activista de la sociedad civil organizada. ¿Quieres hacerle una pregunta al periodista Castro Cando? Yo quisiera compartir, buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Castro, yo quisiera compartir contigo una preocupación que yo he manifestado a través de todas mis redes, ¿no? Y es la preocupación ante lo de Edmundo González. Más allá, porque Alejandro te hizo una pregunta sobre María Corina. Yo te pregunto ¿a ti no te parece Edmundo González, que ya como presidente electo, en un sitio, en un estado donde no hay Estado de Derecho, por supuesto, corriendo todos los riesgos que está corriendo, conjuntamente con toda la población venezolana que en este momento está siendo atacada ferozmente, ¿verdad? Más de 2.000 presos, más de 50 muertos, ya no se sabe cuántos muertos van. O sea, un terror generalizado en el país que se sabe por las redes, ¿no? Mi preocupación es sobre Edmundo González. ¿A ti no te parece que Edmundo González debería resguardar su vida y la de su esposa saliendo del país? Que Edmundo González debería estar ahorita en otro contexto, buscando apoyo en todas las naciones, él es diplomático, él pudiera estar en estos momentos como presidente electo solicitando el respaldo y el apoyo de todos estos países en el exterior. Me temo, Ocando, que adentro del país él puede ser objeto de coacción, él puede ser objeto de amedrentamiento, él puede ser objeto de amenaza a él y a su esposa, su integridad física. De hecho, él está custodiado por el SEBIN. Bueno, responde Castro, porque estás haciendo el análisis, te estás pagando y te estás dando el vuelto tú solo. Bueno, adelante, Castro. Mira, lo que quería decirte era que el régimen utilizó esa estrategia de atacarlo a él directamente, de culparlo a él de cualquier tipo de situación violenta o de derramamiento de sangre que se iba a producir o que se ha producido en Venezuela, porque ellos piensan que la parte más débil de esta coalición, digamos, es Edmundo González Urrutia y su familia, ¿no? Yo creo que ellos también están, por supuesto, bajo resguardo. Esto es un plan previo, ¿no? En un escenario de esta naturaleza que tú sabes que estás enfrentando con un régimen que ha sido calificado como criminal por el Departamento de Justicia, ellos tenían previsto este escenario, pero la presencia física no significa que no está haciendo eso que tú estás sugiriendo, que me parece que es vital. Es decir, hay conversaciones, hay llamadas constantemente. El mundo se está comunicando con todos los presidentes que lo están apoyando. Se está comunicando con los factores de la Unión Europea, por ejemplo, con Estados Unidos. Hay una línea directa, ¿no? Y muchas de este cabildeo, digamos, este lobby diplomático que tú estás sugiriendo, ya está teniendo lugar. Y la razón que estamos viendo, la razón por la cual estos tres países están tratando de negociar, la razón por la cual otros gobiernos han estado apoyando, digamos, reconociendo incluso, hay 7 países, ¿no? Y ahora Boric, que se une, que reconocen, y Estados Unidos acaba de ratificar hoy, que reconocen el triunfo y los felicitan. Es decir, esto es producto ya de ese trabajo diplomático que se está haciendo. Hay una comunicación, repito, constante, y yo creo que esto se está ahora, que corre un riesgo, por supuesto que corre un riesgo, ¿no? Todos aquí corren un riesgo, y el régimen quiere subir ese coste de que si sigues avanzando te voy entonces ahí las amenazas, las ha habido, ¿no? Porque ellos piensan que a la larga el objetivo de ellos es tratar de convencer al mundo que se sienta en una mesa y que discutan un tipo de salida que no necesariamente es la salida de ellos, sino posponer la salida 6 años más o 5 años o 3, en fin, unos escenarios. Esa sentada en esa mesa, eso es preocupante, Ocando. Pero eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Es preocupante. Porque ahora no ha ocurrido y no creo que vaya a ocurrir. Yo también creo, y eso lo voy a conversar con Rafael y Romy cuando te retires, que puedes seguir aquí, yo puedo extender el programa más, pero óyeme, ¿qué te haría a ti, Castro? Tú y yo conocemos y trabajamos aquí como periodistas, tenemos acercamientos a lo que es la administración, la tuvimos con Trump y la de Biden, no es que seamos privilegiados, sino que tenemos un poco más de
approach a lo que es la política, y ya la entendemos. No es muy diferente de un lado y de otro, ¿no? Tú has dicho que hoy lo ratificaron, como Boris, que creo que ha tenido, yo sé que ellos no son amigos, son comunistas, pero tuvo yo creo que una postura que hay que tener presente, ¿no? Claramente dijo que se robaron las elecciones, que no la reconocen. No hubo guabineo como estos 3 países que vamos a mostrar las actas y vamos a reunirnos. Ahora, ¿qué haría Castro Ocando como periodista, como venezolano? Te repito esto porque yo sé que a veces uno tiene una posición, aunque puede ser igual, es diferente a la personal, a lo que es laboral. ¿Qué te decepciones de este final? Perdón, esa última parte no la entendí. Sí, tú has apoyado a María Corina. ¿Decepcionaría de la política opositora en algún momento en estos días tan asiagos, tan oscuros, tan tristes, tan de persecución y de muerte en la que ha bañado nuestro país el régimen de Maduro? Perdón, es que te congelaste un poquito y no escuché completamente la pregunta. Nada, ¿qué te decepcionaría de María Corina Machado en estos momentos? Además, aparte de que se puede ir al exilio, que ya veo que perdería para ti el capital político y quizás hasta tu apoyo, no sé, pero hay algún elemento de este trabajo que diga, bueno, no, la verdad que creí algo que no va a ocurrir. Sí, yo creo que habría que considerar, digamos, o sea, la principal misión que ella tiene en este momento es llevar esta lucha hasta el final, mantener el liderazgo. Yo creo que sería, digamos, decepcionante que ella, una de las cosas es, si sale del país, eso sería, digamos, el fin de su carrera. Ha pasado con otros líderes, vimos el caso de Leopoldo López, que llegó a ser en un momento dado, una persona casi que señalada, con un liderazgo importante, pero se agotó completamente. Esto pasa en la política y en este momento yo creo que, mira, ella tiene una cosa muy difícil, ¿no? Es difícil, digamos, decir qué cosas pudieran hacer pudiera hacer María Corina que me produciría a mí un rechazo inmediato. Yo creo que hay que mantener activada todo. Si se enfría, ella lo sabe también, la calle, por ejemplo, o los niveles de presión, esto pudiera ser también un punto que llegara a una negociación, ¿no? Que llegara a un tipo de acuerdo. Yo creo que eso sería decepcionante. Que un acuerdo, digamos, de espaldas a lo que es la historia que ella ha estado, la narrativa que ella está vendiendo, que el pueblo habló, ya ganamos las elecciones y ahora queremos cobrar, ¿no? Ese es un poco lo que, si se sale de ese guión, entonces ya los escenarios cambian y sería, por supuesto, una decisión que yo creo que ya está consciente de eso. Bueno, Castro, no sé si ya Anito apareció sí, o te has estado para ya, porque si no era las 9:15, era 9:30. Castro, te agradezco enormemente la amistad. No, al contrario, gracias por estar. Y por invitarme. Señores, recuérdale a la gente tu canal de YouTube, tiene unos trabajos de investigación, unos documentales, señores, para que entiendan el poderío y la presencia del régimen militar. ¿Dónde pueden encontrarlo, Castro? ¿Dónde te pueden seguir? Castro Ocando News en YouTube, que es donde estoy publicando la mayoría de las cosas, y lo mismo en Instagram, Castro Ocando News. Y por cierto, quería adelantar que voy a publicar ahora un documental que acaba de terminar sobre el tema el historial impresionante de la violación de los derechos humanos. Se llama el Gulag cubano. Ustedes se acuerdan de esa palabra, ¿no? El archipiélago Gulag en Rusia. Bueno, el archipiélago, o sea, el Gulag cubano, la historia de una isla prisión, que yo creo que es bien importante porque todo esto, el modelo de Maduro es Cuba, el modelo histórico y la razón por la cual ellos incluso amenazado para cerrarse aún más es una recomendación naturalmente de la dictadura más longeva que hay, ¿no? en el planeta, que es Cuba. Castro Ocando News. Gracias, Castro, por habernos acompañado. Saludos.